Canoa vieja yéndose a pique. Tronco carrasposo que desbarrancó el río. Tapas de baúl, abre las fauces como si fueras a devorar la orilla. O a tragarse el gran queso de la luna. Tiene la pereza de los grandes soles. Porque se va el Montubio, los hombres ya no son los mismos. Ha cambiado el viejo corazón de la raza morena, enemiga del blanco. La vitrola en el monte apaga la morfina. Tal un aguaje largo los arrastra el destino. Los montubios se van para abajo del barranco. La personalidad única de Joaquín Gallegos Lara prevalece entre los más grandes escritores ecuatorianos por su decidido compromiso con las luchas sociales de las primeras décadas del siglo XX. Joaquín nace en Guayaquil un 9 de abril de 1909. Su formación académica fue autodidacta, a causa de una deformación física en sus extremidades inferiores desde su nacimiento, razón por la que se consagró desde temprana juventud a la lectura. En su adolescencia se inicia como literato, ejerciendo el oficio de poeta. La data me fue el día del suicidio de Medardo Ángel Silva. Ese día me sentí poeta. En 1921, dorado de ilusión y de precocidades juveniles, me llevaba en su canoa. A todo remo bogaba hacia la vida yo. No pude, como zorrilla en la muerte de Larra, echar mi voz frente a la brecha abierta en la línea de bóveda para el suicida. Todavía no tenía voz. La poesía me era solo desborde de olas sentimentales, llama interior. Tenía 12 años. Eso sí, allí estaba. Para 1925, a los 16 años, publica sus primeras poemas en varias revistas literarias de la urbe porteña, entre los que destacan Campanas de mi barrio, Mamá Jijí, La Cadena, En el monte, en la huerta y en el río, entre otros. Años después, escribe poesía de contenido social y político, como Bandera Roja, Film Ferroviario, Canto al Montubio, Alguayas, que fueron publicados en diarios como La Prensa, El Telégrafo o Bandera Roja, que era el semanario del Partido Comunista del Ecuador. Era un hombre en su forma apasionado, eufórico, gritón si queremos decirle, ¿no? Hablaba en voz muy alta, estridente. Tenía una voz un poco cavernosa, una voz gruesa, profunda, muy clara. Un léxico fluido. Joaquín era un hombre cultísimo, uno de los más cultos, pienso yo, del Ecuador en ese momento. Había leído muchísimo, su biblioteca era tremendamente grande y era un buen hombre, un hombre de sentimientos enternecedores. En 1930, el joven Joaquín Gallegos Lara, junto a Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta, publican Los que se van, con el subtítulo Cuentos del Cholo y del Montubio. Joaquín tenía 21 años y era el jefe de una generación literaria llamada a ser piedra de escándalo por su índole realista y de denuncia. Por sus páginas desfila el Montubio, el Cholo, el Negro y el Mestizo. Ellos protagonizan conflictos donde la violencia, la ternura, la leyenda y el sexo se cruzan dentro del drama, provocando secuencias de orden histórico y social. Gallegos Lara traslada a sus cuentos el vocabulario del Montubio, la fraseología chabacana y hasta un poco de jerga, sin perder por ello el nivel literario ni las exigencias del género. Estos cuentos, estos muchachos, porque eran muchachos, Demetrio el mayor tenía 21 años, hay que leerlos con pañuelo, porque apestan a sexo y a trago. Es decir, había una crítica pacata, conservadora, hermética, que no estaba enseñada a leer esa clase de obras. Sociológicamente obedecía a un cambio generacional importante que se venía dando en toda América. Paralelamente con ellos surgen en Argentina, en Chile, en Colombia, en todas partes, en México. México, una gran cantidad de escritores y pintores. Fue un renacer del mundo, había una intelectualidad todavía arrastrando influencias europeizantes, afrancesadas, todavía persona culta era la que hablaba francés. Esas cosas pasaron.
Entonces Joaquín y su grupo representaban a un conglomerado de personas inteligentes que entendieron el cambio. En los años 30, Joaquín Gallegos Lara se presenta en las letras nacionales como el ideólogo avanzado y consciente desde el punto de vista político. El hombre que tenía el concepto más claro del quehacer literario y del rescate de la palabra del pueblo. Yo vi desfilar desde los más altos políticos dentro de la rama de la democrática, de la Alianza Democrática que se llamaba, de los partidos centrales y de izquierda. Los vi desfilar a pedirle consejos a Joaquín, a grandes intelectuales de Guayaquil, que iban allá. Joaquín, ¿qué te parece esto? Tomaban la opinión de él. Joaquín forma parte del Grupo de Guayaquil, integrado por Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco. La obra de estos autores se da a conocer en varios países de América Latina. Aquí unos que otros refirieron a un español, Fernández, que estaba aquí, él lo defiende, pero el que realmente entendió este mensaje desde Francia fue Benjamín Franklin. Ellos le dio el aliento para que siguieran escribiendo en esa forma. Tanto que el maestro le dijo, con ustedes nace la auténtica narrativa ecuatoriana. Su obra de escritor joven se inicia en los días en que se desarrolla la industria ecuatoriana, y entonces son los campesinos los que se proletarizan, son la nueva clase, la clase obrera, aquella que iniciaría en las primeras décadas de nuestro siglo las luchas sociales. A partir de 1931, Joaquín Gallegos Lara se vincula al movimiento revolucionario afiliándose a la Juventud Comunista. Posteriormente, asume de forma provisional el cargo de secretario general encargado del Comité Regional del Litoral del Partido Comunista del Ecuador, en sustitución de Pedro Saab, quien se hallaba exiliado en Costa Rica. Los sindicatos, las barricadas, los campos fueron su núcleo de lucha. Como militante y dirigente comunista se destacan las luchas sociales. Su incapacidad física nunca fue obstáculo alguno. El suscitador, como lo denominó José de la Cuadra, se caracterizó como un controversial político y revolucionario. En los años 30, declararse comunista, marxista, leninista, era una cosa increíble. Y él y Enrique Gil, jóvenes, de 18 años, en esos años ya dieron el pie adelante. Mientras nosotros se quedaban en el socialismo, estos dos, menor era Enrique, se declararon marxistas-leninistas y admiraban a Lenin. Lo que querían aquí es que algún día surgiera la revolución socialista. El comunista era un cuco, era un diablo, un emisario de Satanás, que le venía a quitar los bienes a las personas que honradamente habían hecho su dinero. Ni eran un cuco, ni eran enviados del demonio, ni habían sido las fortunas honradamente hechas. Entonces siempre era un peligro todo. Pero había un respeto mayor que el que hay ahora para el talento. Su mordacidad como polemista político se pone a prueba en 1935. Artillado del marxismo, se enfrenta a sus adversarios en franca polémica sobre el papel de los intelectuales en una sociedad de clases, manteniendo graves discusiones con algunos intelectuales, entre ellos Jorge Hugo Rengel o Pablo Palacio. La mayor pelea que tuvo teóricamente fue con Pablo Palacio, es otro gran maestro, porque Palacio, siendo socialista, fue secretario incluso, él hacía una narrativa interior, psicológica, de lo que hacía dentro, de lo que hacía dentro era el hombre de la sociedad. Gallegos Lara en esta polémica decretó el patíbulo para la filosofía reaccionaria al servicio del capital. Lo más alto del pensamiento burgués, la filosofía burguesa está pudriéndose. No es un secreto para nadie. Se llama ahora Bergson, Spengler, Ortega y Gasset. Empieza por hilar delgadísimo con las ideas. Termina practicándose a bala contra los obreros y todo el pueblo, incendiando los edificios y los libros, ahorcando la razón con la soga de Dios. Como polemista de fuste, con cabeza fría y corazón encendido, sostiene que los intelectuales no tienen la capacidad orgánica y política para dirigir la lucha por la conquista del pan y de la cultura. En el régimen capitalista, dice Gallegos Lara, los intelectuales por lo general son pequeños burgueses al servicio del capitalismo.
En la concepción de Joaquín, solo el proletariado y su partido de vanguardia están en capacidad de liquidar el sistema económico que se caracteriza por la explotación del hombre por el hombre. Entonces, difunde y defiende la consigna del Partido Comunista, luchar por un gobierno obrero y campesino, es decir, un gobierno popular. En 1935, Joaquín, a los 26 años, se casa con Nela Martínez Espinosa, de 21, uniéndolos el amor, las ideas, el compañerismo y los sueños heroicos. Se casan en Ambato, en plena huelga de trabajadores. Posteriormente, graves problemas conyugales hacen que termine esta relación. El antecedente de su matrimonio está en su peregrinaje por los pueblos de la Azuay, en 1933. En Cuenca conoce a Nela, quien años después se destacaría como poeta militante del Partido Comunista y parlamentaria en 1945, siendo esta la primera mujer que ocupó esta dignidad en el Congreso Nacional. A esta época corresponden los materiales de la novela inconclusa de Joaquín, Los Guandos, obra que culminaría muchos años después, en 1983, Nela Martínez. En 1937, junto a otros intelectuales destacados de la época, ingresa a la Asociación Ecuatoriana de Bellas Artes Alere Flaman. Para 1943, Gallegos Lara difunde la línea política del Partido Comunista en el seno del Frente Único Antifascista, frente político que surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las victorias del Ejército Rojo de la Unión Soviética. El país atraviesa por momentos críticos. La sangre del pueblo se enardece y estalla la revolución del 28 de mayo de 1944. Joaquín Gallegos Lara publica en los diarios guayaquileños los postulados de Alianza Democrática Ecuatoriana, movimiento que agrupa diversos partidos políticos y que termina con el gobierno liberal, antinacional y corrupto de Carlos Alberto Arroyo del Río. Joaquín recibe entonces de la Municipalidad de Guayaquil, por su labor periodística de difusión patriótica, una medalla de oro que le fue colocada durante la sesión del 9 de octubre de 1944. A esta época corresponden los escritos políticos publicados en el diario El Universo, manteniendo entre 1943 y 1944 las columnas Noticiero Tropical y Problemas y Perspectivas, con dibujos del joven escultor Jorge Suet. El Universo lo ayudaba un poco, no ayudaba, no le regalaba la plata, le pagaba por los artículos, pero era una poca cantidad, pero Joaquín los necesitaba, ¿no? Y yo le hice la viñeta que era el encabezamiento característico de los artículos de él. Siempre salía con ese título, la sección, pero el nombre del artículo era otro, ¿no? Gallegos Lara inclina su talento al periodismo y publica artículos sobre economía política y literatura en varias revistas y diarios de Guayaquil, entre ellas Cocorrico, La Prensa, El Telégrafo y Bandera Roja. A esta época corresponde la polémica que sostiene Joaquín Gallegos Lara con los poetas marianos de la Azuay, con quienes tiene fuertes enfrentamientos ideológicos. No son marianas solamente las odas a María del doctor Remigio Crespo Toral, también lo son sus poemas a García Moreno o aplausos y quejas del doctor Luis Cordero. ¿Por qué? Porque como conjunto de ideas o de imágenes tienen el mismo origen económico-social, han brotado de la misma matriz determinante, la ideología de la clase latifundista. En la concepción de Gallegos Lara, la creación literaria no está aislada del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Consideró a la literatura como una de las tantas expresiones de la superestructura ideológica erigida sobre la sociedad. Por ello afirmó que no existen literaturas apolíticas. Porque para ella la literatura debe servir para algo, no que sea bonita como la del buen Darío, no le interesan las palabras rimbombantes, interesantes, no. Lo que le interesa es que la literatura sirva para algo, esta causa, para la causa social. Es interesante destacar la posición estética de Joaquín Gallegos Lara en el debate nacional que sostenían los intelectuales sobre las tesis de la poesía pura y la poesía de contenido, sobre el arte puro y el arte de emoción social, rechazando a simbolistas clásicos o románticos. El vanguardismo literario la mayor parte de las veces equivale a la demagogia política.
Ambos son superficiales, ambos retoriquean revoluciones falsas y de estilo puramente formal. Ambos, extraviando o desviando, impiden la verdadera revolución política o literaria. Joaquín publica en mayo de 1946, a los 5 años de escrita, su novela Las cruces sobre el agua, causando impacto en el ambiente cultural, en el Partido Comunista, en la clase obrera y en el pueblo ecuatoriano. El proletariado guayaquileño sintió que en esa novela se reconocía su presencia y su papel en la vida social ecuatoriana. Es en esta novela donde aparece el escritor de genio, reviviendo la masacre del 15 de noviembre de 1922 y el fondo dramático de Guayaquil antiguo. Las novelas de Joaquín, aparte de lo anecdótico, si pudiera llamarse anecdótico, de la trama de la novela, hay mucha filosofía evidente o escondida, subyacente, ¿no? Lo importante es el mensaje subyacente. Ese es el que no se olvida, el que queda grabado. Y en Joaquín hay eso. Las cruces sobre el agua es una novela que forma parte de la literatura revolucionaria del Ecuador. Por su contenido histórico y sociológico, es una obra clásica de la bibliografía contemporánea. Dentro de los varios factores que impactaron a toda la obra de esa época, fueron básicamente la denuncia como aspecto principal. La denuncia bien dicha, no periodística, sino la denuncia sublimada, tratada literariamente, que hizo recapacitar a la gente, hizo pensar a la gente. Desde el capítulo 90 de la pobreza, el segundo, le causa abierto a la masacre, que no tiene interés de ocultar nada, porque no es historiador, simplemente narra los hechos. Un historiador conservador, como los conservadores, así, 2 páginas para atacar a los liberales. El presidente de entonces, José Luis Tamayo, era liberal, una vergüenza para el Partido Liberal. Y si a los liberales e historiadores la toman, en 3 líneas la despachan, porque eso es una grenda para el Partido Liberal. La matanza, el primer baño de sangre del proletariado ecuatoriano, fue durante el gobierno liberal de José Luis Tamayo, y fueron los batallones del Ejército Nacional quienes dispararían sus fusiles aquel 15 de noviembre. Adelantaban en carrera cruzada y por los portales en medio de la gente que fugaba por fugar, sin saber a dónde, enloquecida. Una cuadra atrás, la tropa se venía disparando a bulto. Pero en la calle Pichincha era peor. Los soldados habían entrado ya por otras esquinas. Hedía el bajo crudo de las matancerías en el momento en que se saca el tripaje a las redes. En toda la anchura del pavimento yacen 100, 300, quién sabe cuántos muertos y heridos cuyos andrajos ensangrentados parecen humear en el aire pesado. Joaquín Gallegos Lara escribe su último relato en abril de 1946 con el título La última erranza, publicándose en México el 28 de febrero de 1947. Durante esos meses, estimulado por el éxito de su anterior novela, se entrega a preparar los materiales para escribir una biografía de Rumiñahui, el héroe nacional. Se encontraba empeñado en esto cuando se lo arruinó la salud definitivamente. Quedó inédito su ensayo, Biografía del Pueblo Indio, escrito en 1935, en Quito, publicándose como homenaje póstumo en la revista de la Casa de la Cultura en 1951. La diestra pluma de Gallegos Lara logra una versión dialéctica de ciertos aspectos de nuestra historia nacional, levanta acontecimientos, figuras heroicas y desarrolla el tema dramático de las nacionalidades indígenas con una fuerte visión ideológica. Bueno, Joaquín fue parte del engranaje de una maquinaria o parte de un motor, del dínamo de un motor, para el avance cultural, porque él fue uno de los pilares de la Casa de la Cultura ecuatoriana, y del avance ideológico. Deja también un proyecto de novela titulada La selva junto al río, logrando publicar durante su vida el capítulo que corresponde a Los fugaces aromas en la revista literaria Cuadernos del Guayas. Gallegos Lara perteneció a instituciones culturales de prestigio,
como el Grupo América de Quito, la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes de Guayaquil, Alere Flaman, además de haber participado en la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nació en buena parte por el entusiasmo de Carlos Ceballos Menéndez, Benjamín Carrión en Quito, Enrique Gil en Guayaquil, Ángel Felicísimo Rojas, Joaquín Gallegos, Alba Calderón, bueno, un grupo de intelectuales estupendos. Es extraño, pero a la vez interesante descubrir los diversos oficios que ocupó Joaquín en su vida, trabajando desde bibliotecario en la Dirección Provincial de Educación del Guayas o director del Departamento de Archivo del Ministerio de Educación, hasta vendedor de boletos en la piscina municipal o controlador en las canteras de cascajo del Cerro Santa Ana en Guayaquil. Esa condición tan horrible, ¿no? de ocupar una portería de una escuela, es decir, el cargo de portero no denigra a nadie, pero este hombre se merecía algo propio de su actividad intelectual. Portero recogiendo boleteros a la entrada de la piscina y de Malecón y Loja, que todavía existe. En los primeros meses de 1947, Joaquín se siente gravemente enfermo como consecuencia de una fístula, rebelde a varios tratamientos. Parientes, médicos, camaradas y amigos tratan de curarlo. Se lo llevó a Lima, no le quisieron dar visa en el consulado americano para irse a Estados Unidos a hacer unas radiaciones, que era lo que estaba de moda en ese rato, recién se comenzaba en la terapia contra el cáncer. No le quisieron dar visa. Entonces en Lima tenían nuestros aparatos de radiaciones y lo acompañó Fortunato Zafadi, que era el estudiante de medicina del grupo Amigos. Y de ella le dijeron: no hay nada que hacer, el cáncer estaba muy desarrollado. El 16 de noviembre de 1947 fallece en Guayaquil a los 38 años Joaquín Gallegos Lara, el ideólogo, el escritor y dirigente comunista más destacado de la literatura del Ecuador del siglo XX. La Sociedad de Carpinteros y la Casa de la Cultura rinden homenaje póstumo al camarada y compañero. La noticia corre por rincones de la ciudad. Panaderos, intelectuales, vendedores, sirvientas, camaradas y obreros acuden a su velorio. Detrás de su cuerpo inerte, Pedro Saab, Manuel Arenas y Segundo Ramos conforman la guardia de honor de su partido, el Partido Comunista, y desde el púlpito Enrique Gil Gilbert y Abel Romeo Castillo le dan el último adiós. Joaquín tenía un carisma especial. Era una persona que se la presentaban a uno o a cualquiera, le estrechaba las manos, no con toda la fuerza que tenía porque se lo hubiera quebrado. Hubo gente que la hizo gritar dándole la mano. Esa sinceridad la transmitía. La figura de Joaquín Gallegos Lara permanece en la memoria de las nuevas generaciones. Seguirá presente en la conciencia colectiva de las masas, del pueblo y del porvenir. Aunque su presencia se la quiera separar del escritor y del político, su obra total es el reflejo de Ecuador, un Ecuador insurgente, rebelde y solidario, que vive entre leyendas y costumbres, en la heroica grandeza de hombres y mujeres que luchan ante las injusticias del tiempo. Son sus páginas la llama viva de la esperanza de un pueblo que su pluma marcó. Cuando se subieron los autobuses antiguos, al subir a uno, entonces se ponía, que lo cargaba, y él se agarraba de un palo que había a la subida y se daba vuelta y se sentaba en el asiento del oficial del carro, que se sentaba subiendo, había un asientito a la derecha. Cuando no estaba ahí Joaquín, a lo que se subía de la fuerza, lo botaba el conductor y usaba unas palabras estrafalarias. Una vez me acuerdo, subíamos a un bus y el tipo, viendo que era un inválido, no se paró a darle el asiento. Y Joaquín se la compuso y tal, lo empujó y le dijo: quítate, cernícalo. El otro hasta ahora de estar pensando qué es lo que me quiso decir, ¿no? Con eso de cernícalo.